Hola. Sí. Empezamos. Egun on, eskerrik asko al Parlamento Vasco por habernos permitido participar en estas jornadas prácticas sobre la Ley 821 a las entidades de apoyo a la toma de decisiones. Soy Álvaro Martín Moreno, dirijo la Fundación Quirios de Apoyo Personal en la Comunidad de Madrid, aunque somos de ámbito nacional, y estoy encantado y muy orgulloso de poder moderar esta mesa humildemente con gente estupenda, algunos que ya conocemos, otros que bueno, he conocido hoy, pero que estoy encantado de haberles conocido. Les voy a explicar un poco cuál es la dinámica que vamos a hacer en la mesa, porque somos mucha gente las que vamos a hablar. Entonces vamos a dividirla en dos. Una primera parte, entidades relacionadas con problemas de salud mental, y otra segunda parte, entidades relacionadas con problemas de discapacidad intelectual, para que queden segmentados los colectivos. Me acompañan en esta primera parte de la mesa José Ángel Gutiérrez, gerente de la Fundación Ondoan desde su creación en el año 2014. La entidad fue constituida por Avifes, la Asociación Vizcaína de Familias y Personas con Enfermedad Mental, y se conforma como una entidad sin ánimo de lucro, de interés general y orientada a la protección jurídica y a la provisión de apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con enfermedad mental del territorio histórico de Vizcaya, así como el apoyo a sus familiares. Susana Montesino, abogada, lleva 30 años de desempeño profesional en Fundación Urcoa. Actualmente es directora del área de medidas de apoyo y fragilidad. Urcoa es una entidad constituida en 1990 por Cáritas Diocesana. Desde entonces trabajó primero como entidad tutelar y ahora como entidad prestadora de medidas de apoyo a personas con enfermedad mental y personas mayores que lo requieren. También, evidentemente, con personas que carecen de apoyo sociofamiliar en el territorio histórico de Guipúzcoa. Elena Vélez de Mendizábal es abogada, perteneciente al Ilustre Colegio de la Abogacía Alavesa. Es responsable del área jurídica de la Fundación Beroa para personas con enfermedad mental del territorio histórico de Álava desde el año 2009. Oyer Zubregoita es director de Gaikuntza, ¿lo he pronunciado bien? Gaikuntza lo he pronunciado bien. Entidad pública empresarial foral sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada para prestar las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, que asume el ejercicio inexcusable de la provisión de medidas de apoyo a las personas mayores de edad y menores emancipadas para el ejercicio de la capacidad jurídica residentes en el territorio histórico de Vizcaya. Presentadas las personas que están aquí, la idea que tenemos es hacer una serie de preguntas abiertas para que vayan respondiendo y, si os parece bien, pues empezamos por allí y vamos hacia allá. Y lanzamos la primera, la hemos dividido en 3 bloques, por supuesto con libertad para explicar lo que queráis y ciñéndonos mucho al tiempo, porque evidentemente luego tienen que subir otros compañeros y vamos a ver si lo conseguimos. La primera es, bueno, dado el proceso de revisión que estamos ahora, ¿cómo está siendo el proceso de revisión de las medidas judiciales en vuestro territorio histórico? ¿Pensáis que se van a cumplir los plazos establecidos para la revisión de las sentencias? ¿Se toman en consideración vuestros informes sociales o los informes de vuestras entidades, como dice la disposición adicional de la Ley 821? Empezamos por allí. En primer lugar, Egun on, buenos días a todos y todas. Y simplemente pues agradecer al Parlamento Vasco la oportunidad de participar en esta jornada y a la Fundación Aequitas también, ¿no? Por la invitación y por esta oportunidad. Pues yo, en primer lugar, sí que quería decir que en nuestra fundación, por contextualizar un poco en lo que ayer se habló, la parte cuantitativa y la parte cualitativa de la revisión de medidas, que nosotros tenemos 50 casos, digamos, únicamente, ¿no? Luego ya Oyer ya nos trasladará un poco su volumen, ¿no? Entonces, de estos 50 casos, el 70% los tenemos en el Juzgado de Bilbao, en el Juzgado Especializado de Bilbao, y otro 12% en el Juzgado de Baracaldo. Por lo tanto, el resto de los casos, que son 9, al final están en los 4 restantes partidos judiciales de Vizcaya, con lo cual igual, pues numéricamente no tiene peso y las cuestiones que puedan haberse dado, pues no son igual muy relevantes, ¿no? Sí que es cierto, en cuanto a los plazos, pues ya ayer se habló un poco de que es difícil que se alcance un poco, acabar con o llegar en plazo, ¿no?
En nuestro caso tenemos 40% de los casos culminados, es decir, que ya ha habido una resolución y ya hemos aceptado ese caso, ¿no? Pero tenemos un 34% de casos que todavía no se ha iniciado el procedimiento de revisión en ninguna de sus apartados y de sus pasos, ¿no? Y de estos que todavía no se ha iniciado el procedimiento, pues aproximadamente el 85% corresponden al Juzgado de Bilbao, que es un poco también lo que planteaba ayer Iñaki Subijana, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que Bilbao era un poco el juzgado igual en el que más dificultades había para llegar a ello, ¿no? Y luego pues, se dan diferentes situaciones en cuanto a la revisión de las medidas, incluso con el paso del tiempo se ha ido modificando un poco pues, la forma de llevarlo a cabo, incluso los plazos que se han ido establecido, ¿no? Ayer yo creo que se comentó también pues, que en algún caso inicialmente cuando entró en vigor la ley, pues igual el establecimiento de una nueva medida de apoyo llevaba un plazo de 1 año de revisión, ¿no? Y luego esos plazos de revisión pues, se han ido ampliando, ¿no? Es un poco desde el punto de vista más cuantitativo, ¿no? Desde el punto de vista más cualitativo, que se hablaba ayer también, un poco en cuanto a la consideración de los informes sociales, aunque el Juzgado de Bilbao, como decíamos, era el que le quedan más, de los que nosotros tenemos, que le quedan más por revisar. Sí que es cierto que quizás es el juzgado que más se ha adaptado un poco a lo que determina la nueva ley en cuanto a cómo llevar a cabo estas medidas de apoyo o la determinación de estas medidas de apoyo y estas revisiones, ¿no? Sí que ha habido una consideración de los informes sociales que presentamos desde la Fundación cuando hacemos la rendición de cuentas anuales. Incluso en aquellos casos en que las circunstancias de la persona pudieran haber cambiado de alguna manera relevante, pues también siempre con la jueza que estaba en el juzgado 14, que ahora por desgracia pues lo ha dejado, ¿no? Ha marchado a otro destino, pues también había una buena colaboración y coordinación a la hora de recibir informes y de recibir aportaciones, ¿no? El entorno en el que se realizaban estas revisiones también era más amable, no se llevaba a cabo en una sala de vistas, se llevaba a cabo como una sala de reuniones, con una especie de mesa redonda y en general se posibilitaba esa especie de mesa redonda o de mesa camilla que decía Rafa ayer, en el cual pues, participaba pues, Fiscalía, la jueza y la propia persona, en los casos que no había oposición y nosotros participamos también y había la posibilidad de un poco de contrastar y de valorar las situaciones, ¿no? Fenomenal. Parece que, de momento, por lo menos lo de la mesa camilla sí funciona, ¿no? En Bilbao, al menos, digamos que ha ido un poco en esa línea, quizás no con el resto no con otros informes sociales o informes psiquiátricos, o el informe médico forense, ¿no? Pero que eso venía ya dado, pero digamos que al menos en esa última fase de la entrevista judicial y la comparecencia sí que ha habido un poco esa posibilidad de desarrollarlo. Susana, ¿cómo va la cosa por Guipúzcoa? Buenos días, Egunon. En primer lugar, quiero unirme al agradecimiento por estar aquí, por haber invitado a Urkoa a tener esta oportunidad de contar nuestra experiencia. Bueno, ¿cómo va? Yo había preparado un poco primera respuesta a esto en Guipúzcoa. Va lento y de forma desigual. Y es verdad que el matiz que yo le había dado a estas palabras tendía más a lo negativo que a lo positivo, pero después de oír ayer algunas de las intervenciones, a lo mejor lo de lento igual no es tan malo. Entonces, bueno, desigual en el sentido de que no todos los juzgados están llevando el mismo ritmo. Hay algún partido judicial que empezó desde el principio a abrir expedientes de revisión que fueron muy rápido, que yo creo que ahora han frenado un poco el tema porque no han terminado, pero ya no van tan rápido. Hay otros partidos judiciales que les costó mucho empezar, pero bueno, han ido cogiendo un ritmo bastante decente, pero hay algunos partidos o algunos juzgados que prácticamente no han empezado nada. Entonces, yo ayer le vi a Iñaki Subijana muy optimista, pero yo creo que no se va a llegar, Nos quedan 8 o 9 meses
y no va a estar todo terminado. Claro, nosotros hablamos, entiendo que todos los que estamos aquí, hablamos de cómo vemos que están yendo las revisiones en función de nuestras revisiones. Es decir, no tenemos una imagen de cuántas revisiones hay en la provincia de Guipúzcoa que realizar. Bueno, pues Gertúan dará sus datos, pero quitando los casos que tenemos nosotros y los que tiene Gertúan, el resto que están atendidos por personas particulares, no sabemos cuántos son, no sabemos qué volumen hay y no sabemos si la proporción de revisiones en esos casos está siendo la misma que la nuestra o no. Nosotros podemos decir cómo van los nuestros. Nosotros estamos, en términos generales, en un 42% de casos que están revisados o en revisión. La mayoría más en revisión que revisados, porque revisados, que ya tengamos una resolución y que ya hayamos aceptado la nueva medida, son muy pocos. Pero sí que hay un 42%, pero claro, si han pasado ya más de 2 años y no hemos llegado ni a la mitad, en lo que queda difícilmente vamos a poder llegar a terminar. Lo que, ya digo, no es necesariamente malo, porque parece que una de las pegas que salió ayer era que a veces se hacen unas revisiones demasiado rápido y express y quizá no sea lo más conveniente, ¿no? Sí puedo decir que en la mayoría de los expedientes que están en revisión de oficio, se han iniciado por parte de los juzgados. Alguno hemos instado nosotros, alguno hemos solicitado nosotros, pero han sido pocos. Normalmente en casos donde la persona con discapacidad te estaba solicitando explícitamente hacer la revisión o había alguna complejidad en el caso que nos llevaba a plantear la revisión, pero el resto estamos dejando que sean los juzgados los que lo empiezan de oficio, porque igual que los juzgados no tienen ningún tipo de refuerzo o tienen muy poco refuerzo, muy poca dotación para poder llevar adelante este trabajo extra, vamos a decir así, que nos ha llegado, nosotros no tenemos ningún refuerzo. Estamos exactamente con los mismos medios que estábamos antes de que se aprobara la ley. Entonces, tenemos que llevar adelante el trabajo habitual de atención a todas las personas que tenemos y, además, hacer las revisiones. Entonces, nuestra capacidad llega hasta donde llega, no podemos hacer más. Aún así, estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Desde el principio nos paramos y diseñamos un procedimiento explícito para hacer las revisiones, que nos obliga a sentarnos con la persona con discapacidad, a hablar específicamente del tema, a sentarnos con su familia. Es verdad que si estamos nosotros es porque algún tipo de problema hay en esa familia o en esos familiares que existen para que ellos sean. Pero aún así nos sentamos con ellos a hablar, primero para que sepan, para que estén informados, porque si el juzgado les llama, que sepan de qué va el asunto, por qué les están llamando otra vez. Pero también porque puede ser que en algún caso las circunstancias familiares hayan podido cambiar y aprovechemos esta revisión para que ya esa medida de apoyo sea ejercida desde la familia. Nosotros tenemos que estar solo para aquellas personas donde no pueda haber alguien en su entorno más cercano que les pueda atender. Entonces, no han sido muchas, pero algún caso sí ha habido, que lo hemos podido remitir a que la nueva medida de apoyo sea ejercida por un familiar. Bueno, pues ya os digo, solicitamos informes actualizados, hablamos específicamente del tema con los otros profesionales que pueden estar atendiendo a estas personas. Lo llevamos a un equipo multidisciplinar donde ya ahí concluimos cuál es la medida que vamos a proponerle al juzgado para esa persona. Y todo eso lo plasmamos en un informe social, que era parte de tu pregunta, ¿no? Y sí podemos decir un informe social que hemos adaptado, que hemos creado un modelo específico para los informes de estas revisiones. Y creo que es una de las cosas en las que podemos decir más a gusto que lo estamos haciendo bien, o por lo menos eso es lo que nos está llegando. La fiscal delegada de discapacidad de Guipúzcoa nos lo ha transmitido explícitamente, que para ella son unos informes muy buenos, muy válidos y que, desde luego, ella se deja guiar por la orientación que nosotros damos en esos informes. Y por parte de los juzgados no hemos tenido esa, vamos a decir, esa expresión clara y directa, pero de alguna forma es así también porque la realidad es que la mayor parte de las medidas que tenemos son exactamente las que nosotros estamos proponiendo en las revisiones y las que no son iguales están muy cerca de lo que nosotros hemos propuesto. Entonces, si nos parece, si sentimos que todo ese esfuerzo que estamos haciendo está mereciendo la pena porque vemos que sí se están ajustando las medidas a lo que nosotros vemos que necesita esa persona y teniendo en cuenta además que igual que
cuando hacemos por nuestra manera de funcionar, también hacemos un informe cuando se tramita una medida de apoyo inicialmente, ¿no? La primera vez. Pero ahí tenemos menos conocimiento de la persona para hacer esos informes. Nos hemos acercado en un periodo de valoración, pero bueno, es un tiempo relativamente corto. Pero claro, es que en la revisión estamos revisando a personas que a lo mejor llevamos 15 años atendiéndoles. Es decir, el conocimiento que tenemos de esa persona, de lo que necesita, de lo que puede y no puede hacer y de en qué cosas necesita apoyo y en qué no, pues es bastante amplio. Esos informes son mucho más precisos. Entonces, bueno, en ese sentido estamos contentos porque el esfuerzo merece la pena. Tenemos ya dos que ven que hay dificultades para cambiar las sentencias antiguas. En principio, lo vamos a decir tímidamente, sí que es verdad que se están aceptando los informes sociales, en principio, que los jueces no lo están haciendo, no os lo agradecen tanto, aunque luego sí se ve reflejado. Y vamos a ver ahora qué nos pasa en Álava. Elena, cuando quieras. Unirme al agradecimiento de mis compañeros por esta invitación y, bueno, Fundación Beroa ejerce medidas judiciales de apoyo en el territorio histórico de Álava, 210 casos en la actualidad, y tenemos el 100% de las sentencias revisadas. Entonces, mi intervención va a ser muy breve. Queda alguna resolución y, como se dijo ayer, sí que se ha cumplido con el requisito cuantitativo, igual cualitativo es mejorable, ¿no? El vernos más las caras, escucharnos y tener una atención más centrada en la persona, en el procedimiento. En cuanto a los informes sociales, sí que, como ha comentado Susana, pues bueno, las entidades hemos variado, tenemos informes específicos para estas revisiones y se están teniendo en cuenta prácticamente en la totalidad de las revisiones nuestro informe. En algún caso, pues bueno, se han valorado otras circunstancias, pero esa es la valoración que hacemos desde Álava. Fenomenal. Y ahora vamos a pasar al sector público, que en total solo tenéis 2.000 casos, me ha parecido entender antes. Eso es. Entonces, pues, tiene que ser mucho más interesante, ¿no? Entre 2.000 hay las casuísticas. No nos aburrimos. Claro. Cuando quieras, oye. Bueno, eskerrik asko, Álvaro. Egun on danori, lehenik eta behin eskerrak emon Aekitas fundazioari, gaurko jardunaldi, atzoko eta gaurko jardunaldi hauetara gonbidapena luzatzarren, eta gutzako betiko lez plazer bat zuokin batera jardunaldi honetan parte hartzeko. Bebai bakartxori zuzendu eskerrak bebai legebiltzar honetan parte hartzeko aukera emotearren, eta bi aipamen berezi egin nahiko neukez bai Carmen Belaskori eta Emilio Olabarriari bereziki zuen gonbidapenagatik. Respecto a la pregunta, Álvaro, yo venía con un poco de miedo a ver qué responder en esta pregunta para no enfadar a nadie o incomodar a nadie de la magistratura, ¿vale? Pero escuchándole a Iñaki Subijana ayer, pues me quedo más tranquilo y podré decir la realidad. Estamos en casa, vale. O sea que no hay... Pues como ya has indicado, nosotros tenemos unos 2.000 expedientes en Gaikuntza. Aparte de la Fundación de Navarra, somos la única entidad pública en Euskadi que se dedica a ello. Y hablaba Iñaki Subijana de que se iban a cumplir los plazos cuantitativamente. Luego la cualitativa pues lo dejamos aparte, ¿vale? Pero cuantitativamente, salvo excepciones, que decía que el 14 de Bilbao seguramente no iba a llegar al plazo establecido el día 3 de septiembre de este mismo año. De los 2.000 que tenemos en Gaikuntza, pues rondamos un 10, un 15% de las revisiones, no llega a los 300. Y cada mes aproximadamente en Gaikuntza firmamos 40, 50 nuevas revisiones. A mí los números no me dan, no vamos a llegar a los 2.000 expedientes. Y lo que va a ocurrir este año es que se van a juntar las revisiones de los autos que se dictaron con la nueva legislación en el año 2021 y en el año 2022. Por lo tanto, la bola se va a hacer más grande. Bueno, mientras haya un auto, pues ni tan mal, ¿vale? Y luego, pues la cualitativa, pues cada uno de los juzgados especializados, bastante bien, el 6 de Baracaldo muy bien y el 14 en sus resoluciones también bastante bien, pero en los no especializados, que son Guernica, Durango, Guecho, Balmaseda, pues cada uno de los juzgados pues dicta sus autos como mejor puede.
Por lo tanto, dejar claro que los juzgados especializados en esta materia son imprescindibles. Respecto a los informes sociales, pues básicos para las revisiones, básicos para que el juez, en este caso, dicte un auto de medidas acorde a las necesidades de la persona. Nosotros ya nos indicó Javier, que Javier es el juez del número 6 de Baracaldo, que son imprescindibles y que le vienen muy bien esos informes a la hora de establecer las medidas de apoyo concretas. En las revisiones, Álvaro, lo que nos estamos encontrando es que muchas de las tutelas anteriores se están convirtiendo en curatelas representativas automáticamente, que en teoría, según la ley, debe de ser la excepción, pero nos estamos encontrando que las tutelas están pasando a ser unas curatelas representativas como una tutela antigua. Y muy pocas veces me sobran los dedos de la mano para decir que ha pasado una tutela a una guarda de hecho para un familiar. Muy pocas veces en las revisiones. La gran mayoría se quedan en Gaikuntza con una curatela representativa. A grosso modo, esa es la situación en estos momentos, por lo menos en Gaikuntza y en Vizcaya, que tenemos 2.000 expedientes, y con Ondoan y con Futubide pues habrá otros 200 expedientes. ¿Vale? Y en el resto de Vizcaya pues hay otros 2.500 expedientes donde los familiares están asumiendo esa medida de apoyo. Eskerrik asko a los cuatro por la concreción y por todos estos datos. Vamos a pasar a una segunda cuestión, y es que hay un asunto fundamental que tiene que ver con el respeto a la voluntad, deseos y preferencias que establece la ley de forma taxativa en el artículo 249 del Código Civil, poniendo a la persona en el centro de la toma de decisiones. Me gustaría saber, o que podamos compartir aquí, cuáles son los problemas que encontráis en vuestro día a día con esta cuestión desde el punto de vista de las personas con problemas de salud mental, y cómo gestionáis esas situaciones en las que la voluntad de la persona afecta negativamente a su propia salud, toma una decisión que va contra su propia salud o su propio desarrollo. Cuando quieras. Sí, para empezar, como es la fácil de todas, pues empiezas tú, José Ángel. Bueno, yo antes de responder sí que quería poner un poco en valor la labor de las anteriores, bueno, de las entidades tutelares, ahora entidades de provisión de medidas de apoyo, porque yo creo que hasta el momento de entrada en vigor de la nueva ley, las entidades ya trabajábamos bastante alineadas con los principios de la Convención, ¿no? Con un modelo de intervención centrado en la persona, contando con la persona, planificando con ella, ¿no? O sea, en ese sentido, no es que las entidades estuviéramos alejadas, ¿no? de ello, ¿no? En cualquier caso, sí que es cierto, por lo menos para nosotros, cuando a los 5 días de entrar en vigor la nueva ley sale la resolución de la sentencia del Tribunal Supremo, pues sí que supuso un alivio, ¿no? Porque realmente en muchos momentos pues se planteaba cómo vamos a hacer nuestra labor en algunos casos si el criterio absoluto y vinculante a cualquier situación tiene que ser la atención a la voluntad, deseos y preferencias por encima de todo, ¿no? Lo cual, pues la experiencia nos indica que en ocasiones, y a veces en bastantes ocasiones, porque tenemos que tomar decisiones contrarias a lo que la persona en ese momento traslada como su voluntad. Y la experiencia nos indica que al final es positivo, ¿no? y es beneficioso para ellas, ¿no? Porque también muchas veces la defensa de derechos, de la capacidad jurídica, el reverso de todo ello es el cumplimiento de obligaciones y de responsabilidades, ¿no? Que a veces yo creo que se nos olvida y pensamos que solo tenemos derechos, pero no, esos derechos pues a veces conllevan también estas responsabilidades y a veces para las personas es complicado asumir todo esto. Y yo creo que además tiene influencia sobre la situación de la persona y sobre otros sistemas de la sociedad, ¿no? Por poner un ejemplo muy rápido, que yo creo que a veces hablamos un poco en genérico y no lo vemos en el día a día, nosotros asumimos hace un par de años las medidas de apoyo de una persona con una situación económica bastante compleja, a punto de ser desahuciada y que realmente lo que ocurría es que sus ingresos se los gastaba en 2 días, ¿no? Esa situación pues hacía que durante el resto del mes
toda su vida giraba en torno a cómo conseguir más dinero, ¿no? Eso suponía un desbordamiento emocional, crisis, descompensaciones, y aproximadamente cada mes acababa en urgencias entre 6 y 8 veces, ¿no? Que eso influencia para el sistema sanitario también, ¿no? Y realmente, pues supongo que algo hacemos bien, que en los 2 años que llevamos con ella, más allá de las discusiones, de las peleas, de quiero gastarme el dinero, pero lo necesitas para esto, ¿no? Pues al final ha acudido 2 o 3 veces a urgencias, ¿no? O sea, la diferencia es sustancial y cuando hablas con el resto de profesionales que trabajan con ella, pues al final también reconocen que está mucho mejor, ¿no? Aunque ella no acaba de reconocer, no verbaliza que realmente los apoyos son importantes, ¿no? Entonces yo creo que además el problema que hubo al principio, yo creo que se va modulando un poco, es que lo que Almudena, ayer hablabas de titulares o de cosas así que impactan, ¿no? Y en esto ocurrió igual, yo creo. La imagen que se trasladó a la sociedad, que caló, es que todo era voluntad, deseos y preferencias y nada más, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, para los familiares fue un impacto, para las propias personas fue, además, a veces un empoderamiento negativo, pues ahora no quiero que me ayudes y demás. Para los profesionales, en algunas ocasiones también había una cierta, para profesionales de diferentes ámbitos, una cierta, no voy a decir dejación de responsabilidades, pero bueno, en la línea de, bueno, si es su voluntad, es su deseo, ¿no? Y a veces eso también pues es peligroso, ¿no? Para estas situaciones. Vale. Un apunte también sobre lo de los apoyos proporcionados y necesarios, ¿no? Proporcionados y necesarios, ¿no? En el momento, ¿no? Yo creo que esto de los apoyos proporcionados y necesarios lo tenemos que ver, yo lo comparo con los radares. Tenemos los radares de punto, un radar, que es ese de punto concreto, y los radares de tramos. Yo esto de los apoyos proporcionados y necesarios en el momento lo veo como esos radares de tramos. Tenemos que ver una trayectoria, una cierta trayectoria para valorar cuáles son los apoyos que necesita la persona, porque a veces en un momento que vaya a la evaluación médico-forense o en un momento que esté en la entrevista judicial, pues es difícil medir. Por eso creo que todo esto de la mesa, los informes sociales, de una mesa redonda, una mesa camilla, pues es importante, ¿no? Y por no enrollarme más, la otra parte era un poco las situaciones perjudiciales para la salud, ¿no? Nosotros, en el caso de la enfermedad mental, siempre, o prácticamente, no voy a decir, casi en el 100% de los casos, intentamos solicitar facultades sobre el seguimiento psiquiátrico. Igual no sobre otros ámbitos de salud, sí, pero sí sobre el seguimiento psiquiátrico, también para sortear otro problema del que igual cuando hablemos de las familias podemos retomar, que es el tema de la protección de datos, ¿no? Que luego retomaremos, ¿no? Pero a veces es complicado porque en algunas sentencias, sobre todo más anteriores, de la anterior ley, la sentencia decía: la Fundación controlará el tratamiento médico o la Fundación asegurará la toma de la medicación. Pues a veces es muy complicado cuando no hay una convivencia, ¿no? A veces lo es habiendo convivencia, pero sin haber convivencia pues es a veces prácticamente imposible, más aún cuando la apuesta, la convención, la apuesta de las administraciones públicas también es por la vida independiente, porque las personas vivan en sus domicilios con los apoyos que necesiten, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en 5 años hemos pasado de proveer apoyos a un 25% de personas que viven solas a un 40%. O sea, es un porcentaje que me parece relevante. ¿Cómo lo abordamos? Pues muchas veces con pico y pala. O sea, intentando concienciar de lo que implica, de las consecuencias que implican la no toma de la medicación. En otras ocasiones, pues también valorando con el ámbito sanitario, buscar cuáles son las fórmulas para esa administración de la medicación a través igual de inyectables, ¿no? que implique que a veces las personas simplemente no es que no quieren tomarse la medicación, pero se les olvida, se les pasa, no se acuerdan. Pero bueno, de esta forma con los inyectables al menos aseguramos una parte de esa toma de la medicación, ¿no? Y bueno, y va un poco por ahí. Y otras veces pues somos meros comprobadores un poco de la estabilidad de la persona, y si vemos situaciones en que la persona pues notamos cierta sensación de que puede haber una descompensación, una crisis, pues intentar pues que desde el ámbito sanitario se le pueda evaluar, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Susana, ¿qué nos cuentas? A ver, con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué problemas encontramos en nuestro día a día para llevar adelante la voluntad, deseos y preferencias de las personas que atendemos? Es verdad que esta mesa se ha presentado como la de la enfermedad mental, pero nosotros atendemos también a mayores, entonces tengo que decir algo al respecto. Porque la situación es distinta. Es decir, los problemas que podemos tener con una persona mayor con un deterioro cognitivo avanzado, porque normalmente los casos que nos llegan a nosotros ya nos llegan pues, cuando el tema está ya complicado, no tiene nada que ver con la situación de una persona con enfermedad mental. Y las dificultades son distintas. En una persona mayor con un deterioro cognitivo importante, el problema que nos encontramos es conocer de verdad la voluntad, deseos y preferencias de la persona, porque ya no está en situación de poder expresarlo hoy, pero tampoco contamos hasta ahora con casos en que nos lleguen con voluntades anticipadas explícitas, con, bueno, pues con algún documento previo realizado, pues unas medidas voluntarias o cualquier otra cosa que nos dé ya una idea de qué es lo que esta persona quiere que hagamos con ella, ¿no? Para poder atenderle lo mejor posible. Y en muchas ocasiones, aunque parezca raro, porque alguna vez lo he planteado en algún otro foro y me han dado respuestas que no tenían nada que ver con lo que yo planteaba, yo creo que porque no se entendía o porque a quien no está en este mundo y en estas cuestiones, pues desde fuera igual le resulta un poco difícil de imaginarse la situación. Pero, a ver, si nosotros estamos ahí porque esa persona no tiene entorno o el entorno que tiene es muy complejo y muy difícil que se haga cargo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones no contamos con un entorno al que preguntarle cómo era esa persona para conocer esa trayectoria vital previa, que es la que nos debería guiar sobre la voluntad, deseos y preferencias que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Si la persona ahora no nos lo puede decir y no tenemos nadie que nos informe de cómo era, porque cuando nosotros le hemos conocido ya cómo está. Pues, lógicamente, a mí no me cabe otra solución, aunque ya sé que va a ser totalmente políticamente incorrecto lo que diga, que acudir al mejor interés de la persona, porque lo que no voy a hacer es aplicar mi criterio personal, que a lo mejor dista. Quiero decir que ahí la dificultad que tenemos es si estaremos acertando o no en las decisiones con lo que esa persona hubiera querido, si nos lo hubiera podido manifestar hoy o si nos lo hubiera dejado escrito. Con lo cual, aquí meto una cuña para abogar por trabajar para divulgar las medidas voluntarias de apoyo y que las personas, cuando estamos más o menos bien, podamos ir pensando en nuestro futuro por si no estamos bien más adelante. Que ese no estar bien puede ser con 80 años y una demencia o puede ser, pues como veíamos el caso ayer, de una persona que joven tiene un problema de salud que le deja unas secuelas importantes por las que ya va a tener dificultades a lo largo de su vida para decidir. Entonces, nosotros mismos tendríamos que empezar por nosotros mismos, pero también por difundir y por trabajar en la difusión de las medidas voluntarias, que no olvidemos que son las prioritarias para la ley. Porque hablamos mucho y hemos dedicado muchas horas a hablar de la guarda de hecho como figura estrella, pero no es la primera. La primera son las medidas voluntarias. Pues tendremos que trabajar para que la sociedad conozca más estas medidas, estas posibilidades y se vaya trabajando el que, bueno, pues estaría muy bien, ¿no? Como en su día, al menos aquí en nuestro entorno, el tema de las medidas de las voluntades anticipadas es una cosa que, bueno, a ver, todavía está muy limitada, pero bueno, se ha trabajado sobre ello, ¿no? Reduciéndolo al ámbito sanitario, pues tendremos que ampliar eso más allá de lo que son las decisiones sanitarias y a nosotros estaríamos encantados de que en el futuro podamos atender a personas mayores que han dejado escrito qué es lo que quieren, porque nos facilitaría muchísimo las cosas. Entonces, ahí nos encontramos con esas dificultades. ¿Qué pasa con la enfermedad mental? Lo ha apuntado José Ángel antes, ¿no? Aquí no es un problema de que no vamos a conocer. La persona te expresa lo que quiere. Claro, a veces lo que quiere, pues bueno, hay situaciones que sí puede ser, pues si es mejor tu criterio o el mío, pero hay otras es que realmente lo que quiere es claramente perjudicial para ella y hasta qué punto esa voluntad que te está expresando es una voluntad libre de todo tipo de condicionamientos, empezando por el que le genera la propia enfermedad. Hay situaciones que son muy fáciles de ver. Es decir, cuando tienes una persona que vive en un delirio permanente y cree que es
lo que no es y que tiene un patrimonio que no tiene y que tiene un puesto de responsabilidad en no sé qué empresa y se presenta ahí exigiendo acceder a su despacho que no tiene, quiero decir que eso es muy evidente. Pero hay otras veces donde no es tan evidente. Lo que la persona te expresa son cosas que si tú las oyes abstraído de cuál es su circunstancia te parecen perfectamente razonables, pero que si conoces cuál es su realidad sabes que eso que te está expresando no es lo que en sus circunstancias es posible, ¿no? Entonces ahí pues es difícil y con la imposición, es decir, podemos tener un documento, una resolución judicial que nos dé la representación para un montón de cosas, pero en la práctica, quitando la gestión económica y patrimonial, que ahí sí tienes la sartén por el mango y si tiene la cuenta bloqueada no va a poder acceder y solo puedes acceder tú y tal, pero quitando esos ámbitos, todos los demás tienen que ser a base de trabajar con la persona, de explicarle, de convencerle, de tratar de que, bueno, pues de que vaya tomando unas decisiones que sean mejores para ella, pero si las quiere tomar, porque hay casos en que no vas a poder y no tienes forma de imponer nada, no hay forma de imponer nada, aunque lo tengas escrito, ¿no? Y de alguna manera eso es lo mismo que pasa con las decisiones que afectan a su salud. Decías tú el inyectable ya, y si no quiere ir a ponerse el inyectable, ¿qué pasa? Pues nada, tú no tienes forma de llevarle obligado. Entonces, pues informarás al médico, oye, que sepas que ha dejado el tratamiento, que estamos haciendo todo lo posible, pero se empeña en que no, que le estamos viendo cada día peor, y luego el médico hará lo que le parezca, porque ahí al menos nosotros tenemos que la colaboración no termina de fluir como debería. Pero bueno, no hay otra manera de hacer que trabajar con la persona en la medida en que puedas y buscar la colaboración pues del ámbito de la salud y demás, porque no puedes imponer que acuda a un centro de día, que acuda a una terapia, que tome un tratamiento que no quiere tomar. No hay herramientas para que lo podamos hacer. Aquí es donde el moderador debería abstenerse de dar ningún tipo de opinión, pero es que yo estoy muy de acuerdo con esta última parte que tiene que ver con las medidas voluntarias de apoyo como medida estrella de la legislación. Pero esto ustedes tienen que hacer como que yo no soy el moderador, porque si no va a parecer que tengo, como dicen ahora, influencia indebida. Pero entiéndase así. Gracias, Susana. Y sobre todo, el punto de poner en valor la situación de las personas mayores, que es muy importante también y que muchas veces hay que hacer una aclaración específica, ¿no? Elena, ¿cómo vamos por aquí? Bien. Voy a ser breve. Vamos a ver. Sí, me uno a todo lo dicho por Susana en relación a los mayores y a las medidas voluntarias de apoyo. Hay que dar un fuerte impulso a esta herramienta tan valiosa. En cuanto a los problemas que encontramos en el día a día, voy a destacar dos. Bueno, ya hemos hablado, que es el de las decisiones, ¿no? Cuando no estamos de acuerdo, que eso exige un gran esfuerzo por parte de los profesionales para reconducir la situación. Y luego hay otro que no es muy habitual, pero es el rechazo absoluto a la medida de apoyo judicial por parte de la persona. En ocasiones esta medida judicial en contra de la voluntad de la persona se consigue el efecto contrario, un empeoramiento de su situación, un abordaje imposible y en ocasiones, pues bueno, esta medida judicial que consideramos que es la última o la que puede ser más eficaz, consigue el efecto contrario, en convertirse en vez de en apoyo en barrera. En cuanto a las situaciones en las que la voluntad de la persona afecta negativamente a su situación, cuando la persona puede manifestar la voluntad, yo tengo claro que solo puede ser una curatela asistencial, que solo podemos tratar de reconducir la situación, hablar con la persona, ver qué ha ocurrido para que esa persona abandone el tratamiento y informar al equipo de salud mental, a su psiquiatra que le atiende para realizar una valoración. Como curadores, como entidad de apoyo, creo que poco más podemos hacer cuando la persona no quiere seguir tratamiento. Gracias. Sin duda es muy complicado. Ahora vamos a ver, Oyer, como tú tienes mesa doble, vamos a intentar hacerlo breve porque, claro, sí, 2000 está bien, pero interesa mucho desde el punto de vista vuestro porque además hay, me imagino que muchas situaciones de conflicto. Sí, bueno, voy a ser breve porque bueno, me uno a lo que han dicho mis compañeros.
Lo decía José Ángel, el día 3 de septiembre del año 2021 tampoco es que cambie todo. Recordemos que la Convención de Nueva York es del año 2006, es ratificada por el Estado español en el año 2008. No soy yo... no llevo yo derecho internacional, pero la Convención de Nueva York es ratificada en el año 2008 y entra en vigor en el año 2008 en el Estado español y es de aplicación. Por lo tanto, el conocer la voluntad, deseos, preferencias de esas personas ya viene desde el año 2008 y, además, las sentencias judiciales que se estaban dictando también ya venían un poco, pues, detallando un poco esas voluntades y los apoyos a dar. Conocer la trayectoria vital y la voluntad, deseos y preferencias de los usuarios que tenemos. Recordemos que Gaikuntza es una entidad pública que aparece en el último tramo de todo el procedimiento, cuando ya no hay voluntades o medidas voluntarias, cuando no existe la guarda de hecho, cuando no hay familiares o cuando hay familiares que realmente su señoría ha decidido que no son los más adecuados para asumir el cargo. Claro, a nosotros se nos hace un poco complicado, lo vais a entender, conocer a la exactitud esa voluntad, ese deseo, esas preferencias que tiene esa persona. Muchos de ellos llegan a Gaikuntza, pues hombre, no muy contentos, la verdad, de que Gaikuntza les preste esos apoyos. Bueno, es complicado saber esas voluntades y esas preferencias. Lo intentamos y lo hacemos. Las trabajadoras sociales tienen un plan establecido con los usuarios, hablan con ellos, les preguntan, pero claro, es complicado. ¿Y qué prevalece? ¿La voluntad, deseos y preferencias de la persona o prevalece su salud, vamos a decir? Hombre, pues hay que buscar un equilibrio entre las dos cosas. Un ejemplo, que lo estábamos comentando el otro día, Mariluz y yo. Una persona con enfermedad mental, con consumo de alcohol, con una medicación que le perjudicaba, o nosotros entendíamos que le perjudicaba a la hora de conducir, y claro, el señor quería comprarse un coche. Claro, nosotros no lo veíamos adecuado. Claro, él insistía en comprarse el coche. Pues en este caso acudimos al juzgado a solicitar una autorización judicial. Solicitábamos a su señoría que decidiese en este asunto. Claro, el juzgado nos dio en toda la cara. Su señoría decidió que sí había que comprarle el coche a ese señor. Pues bueno, llegamos a un medio acuerdo con el señor, no compramos el coche, pero le autorizamos a que alquilara un vehículo para cuando lo necesitara. Otro ejemplo, un señor con Diógenes, que su voluntad y su deseo era quedarse en su vivienda, no quería acudir a un centro residencial. Nosotros entendíamos que necesitaba cuidados 24 horas y que esos cuidados se deberían de dar en un centro residencial. Pero el señor no quería acudir, pero estaba en peligro su salud y la salud pública de la comunidad de propietarios. Solicitamos autorización judicial a su señoría para un ingreso involuntario, en este caso sí, nos dio la razón y llevamos a cabo el internamiento involuntario. Pues estas son las situaciones en las que nos encontramos diariamente en Gaikuntza. Esto, como se puede comprobar, el trabajo que tenemos en esta mesa es muy sencillo de hacer, por si alguien tenía algún tipo de duda. Es un tema, fácil y lo podemos resolver. Nos queda una última pregunta que sí que vamos a intentar solucionarla con brevedad antes de que cambiemos de ponentes. Y tiene que ver, en este caso sí muy concreto, con los temas de salud mental, sabiendo que la familia es un pilar fundamental, ¿no? ¿Cómo han encajado las familias con las que tenéis contacto? Entiendo que en este sentido mucho más las entidades privadas que la pública. La aplicación de la nueva ley y qué dificultades se plantean desde el punto de vista de las familias, que me parece que es una cosa muy importante que teníamos que tocar también aquí. Para ser breve, con inquietud, reticencias y mucha preocupación. O sea, yo creo que para las familias ha sido un cambio muy relevante, ¿no? Por poner en contexto, al final el impacto de la enfermedad mental
es muy relevante en la familia, ¿no? Incide en muchos aspectos. Yo quería resaltar que provoca la pérdida de redes sociales e incluso de redes familiares, con lo cual en la familia, a la persona con enfermedad mental, al final le queda lo más nuclear, que suelen ser los padres o las madres, ¿no? Y muchas veces en riesgo de claudicación por la conflictividad y la dificultad de la convivencia, ¿no? Entonces, al final, la guarda de hecho, pues como figura, es complicada en este sentido, y porque al final las familias a veces también necesitan la acreditación, ¿no? Necesitan algo que les dé seguridad y algo con lo que poder ir a los sitios, ¿no? Yo creo que ayer la magistrada Belén González, ¿no?, planteaba el tema que cuando ella hacía alguna resolución y establecía una guarda de hecho, si no entendí mal, pues lo acreditaba que había una guarda de hecho, ¿no? Y eso me parece que es importante para las familias. Y voy a poner otro ejemplo, un poco con lo que hablaba antes de la protección de datos y lo que solicitamos en los procedimientos de medidas de apoyo, que es un poco a veces las incongruencias que yo creo que tiene el sistema en relación con el sistema sanitario. Y hablo de, sin abrir el melón de los ingresos no voluntarios, que además no está contemplado, no está reformado. En algunas ocasiones, cuando ya la familia ha tomado la decisión de llamar al 112 porque la situación de su familiar ya es muy grave y ya es insostenible, ¿no? Eso es muy doloroso para las familias, para los padres y las madres muchas veces, y que evidentemente cuando se produce un ingreso involuntario es porque la persona está en una situación muy compleja. Pues a veces ocurre que luego a los familiares no se les informa. Porque si la persona ha dicho que no quiere que se hable con sus familiares, a veces no se les informa, ¿no? Incluso ni se les permite en ocasiones trasladar cuál es la situación o comunicar cómo lo ven ellos, cuáles son las situaciones que viven y demás, ¿no? Pero, sin embargo, la vuelta es que cuando a esa persona le van a dar el alta, llaman a su padre o a su madre para decirle que vaya a buscarle. Y esto es de un impacto brutal para las familias. Me parece que al final, porque hay muy pocos casos, hay familias que te dicen, jo, es que yo, ¿qué puedo hacer? No iría a buscarle, pero es que es mi hijo, es mi hija, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y no me extiendo más porque si no, no llegamos. Sí, es un punto muy complicado. Susana, que aquí sí que teníamos, cuando estábamos preparando, que había mucha cosa con las familias. Sí, bueno, yo también voy a tratar de condensar y de ir lo quizá algún matiz que quiero añadir, porque ayer ya salió este tema. Quiero decir, a cuenta de la guarda de hecho ya se habló de las dificultades que estaban teniendo y de los recelos o las reticencias que podían tener las familias, ¿no? Pero a nosotros sí nos está preocupando mucho. Nosotros tenemos un servicio de atención a familias y de acompañamiento y asesoramiento a familias en todas estas cuestiones. Entonces, sí nos está preocupando mucho esas revisiones que se están haciendo, donde pasamos de una patria potestad rehabilitada o prorrogada o incluso de una tutela por parte de los familiares a dejarlo en una guarda de hecho, porque como todo está bien, como todo está en apariencia bastante controlado y las cosas fluyen, vale, pero fluyen porque había esa medida judicial. Si la quitamos va a dejar de fluir. La guarda de hecho no es suficiente. Ayer se decía, ¿no?, por la tarde, es que la guarda de hecho tiene que ser, o sea, vale cuando funciona y es suficiente ya, pero es que hay que analizar muy bien si es suficiente, porque en muchas ocasiones eso funciona porque el familiar que tiene, no, pues me da igual, los padres o el que tiene la tutela está controlando lo único que ya he comentado antes que podemos controlar, la economía, pero es que a través de la economía controlas muchas cosas. Una persona que no se sabe administrar y que si no hay alguien que garantice, por ejemplo, el pago de la renta de la vivienda donde vive y los suministros de la casa y que tenga lo necesario para su alimentación y demás, o que, por ejemplo, tiene problemas de consumos, si tú controlas la economía, eso lo puedes más o menos manejar y hacer que la persona se mantenga. La guarda, de hecho, sí va a permitir que el familiar, bueno, si no se encuentra con demasiados tropiezos, pueda seguir intentando hacer gestiones, pero lo que no va a impedir es que la propia persona con discapacidad empiece a gestionar sus propios bienes a su aire y entonces nos encontramos con que la renta se deja de pagar porque está utilizando el dinero en volver a consumir o en consumir más, que a lo mejor lo tenía. Quiero decir que
ese traslado de donde había una tutela, una patria potestad, ahora como todo está bien atado y controlado y parece que la cosa va bien, lo dejamos en una guarda de hecho, hay que mirarlo muy bien. Porque si quitamos eso, volvemos para atrás en muchos casos, sobre todo en temas de enfermedad mental, ¿eh? Entonces, claro, las familias es lógico que se asusten. Entonces, estamos viendo que hay una cierta situación común de las familias de preocupación, quizá también un punto de desconocimiento o que no hemos sido capaces de explicar correctamente cuál es la profundidad, la trascendencia de la ley. Elena, ¿cómo lo enfocáis? Bueno, yo diferenciaría 3 grupos de familias, por hacer una división. Por una parte, las familias que más conocemos, que son las de las personas a las que prestamos asistencia, que muchas veces no entienden este nuevo criterio de respetar la voluntad, deseos y preferencias de la persona ante determinadas decisiones y que todavía perdura esa creencia de que una medida judicial de apoyo o una curatela lo soluciona todo y no tenemos tantas herramientas ni tenemos una varita mágica para hacer cosas en contra de la voluntad de la persona. Por otra parte, en las charlas informativas que hemos estado dando, están las familias que eran antiguas tutoras. Estas familias, bueno, ayer hablamos de su situación y cómo se han sentido, ¿no? Que se han sentido abandonadas, que no les han tenido en cuenta la ley y que se les ha desprovisto de una herramienta que para ellos era muy valiosa en su día a día. Y luego, por último, y esto ya es un poquito de esperanza, ¿no? Con esta regulación que tiene cosas muy positivas y que me gustaría destacar. Aquellas familias que se acercan por primera vez a hacer una consulta sobre la antigua incapacitación, porque todavía preguntan cómo es esto de la incapacitación y explicamos las diferentes, cómo está estructurado el nuevo sistema con las medidas voluntarias, los poderes, el poder solicitar una autorización judicial como guardador de hecho. Estas familias, esta flexibilidad, lo reciben como algo beneficioso y en muchas ocasiones el problema se soluciona con un poder notarial o con una simple autorización. Y en este sentido es lo que más me gusta de esta nueva regulación y tenemos que potenciarlo. Está clarísimo también el tema de la flexibilidad de la nueva normativa, ¿no? Oyer, contactos con familias en la entidad pública. Bueno, que nos quieran matar y estas cosas. Sí, aparte de eso, nos quieren, es verdad que está costando este cambio de mentalidad en las familias, porque además yo entiendo a las familias, quieren que su hijo o hija esté protegido al 100% y que no le ocurra nada. Pero hay que cambiar un poco la mentalidad y no solamente las familias, el resto de los actores que participamos en esto también tenemos que cambiar la mentalidad y entender que los propios usuarios y estas personas también se pueden equivocar como el resto del mundo nos equivocamos. Hablaba de las consultas que reciben por parte de las familias. También en Gaikuntza tenemos un servicio de orientación e información y las familias vienen a preguntar, ¿y esto de la incapacitación cómo va? ¿Que yo quiero ingresar a mi familiar en una residencia o necesito pagar las deudas que tiene? Yo necesito iniciar un procedimiento de incapacidad. Claro, les estamos explicando ahora la figura de la guarda de hecho, que no hay que iniciar ningún procedimiento de incapacidad que ya no existe para un internamiento involuntario, que con una autorización judicial es suficiente, que en realidad son guardadores de hecho de su hijo o hija, que pueden ir a la entidad bancaria y más o menos gestionar las cuentas de su hijo o hija. Luego ya hablaremos de las entidades bancarias, pero que esa figura existe. Nos insisten ya, pero ¿me puedes acreditar tú la guarda de hecho? No, de hecho ya existe la figura, ya eres guardador de hecho, con sus complicaciones, pero bueno, van entrando y van entendiendo un poco las nuevas figuras y la nueva concepción que tenemos con la nueva ley. Más o menos. Pues os agradezco muchísimo a los 4 esta primera parte de la mesa. Me parece que ha sido muy interesante. Y sí que os pido, por favor, que cambiemos por las otras 3 personas que tenéis que subir. Muchísimas gracias.